Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Carol, de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith nació en Texas en 1921 y murió en Suiza en 1995. Es una de las escritoras más originales y perturbadoras de la narrativa contemporánea. Es la autora de Extraños en un tren, del Talento de Mr. Ripley o del Amigo americano, entre muchas otras. Carol se publicó con seudónimo en 1952 con el título El precio de la sal. Fue rechazada por su primer editor y fue un gran éxito de ventas. Es una novela extraordinaria, profunda, sensible, erótica, pero sobre todo es una maravillosa novela de amor. Vamos allá. Era la hora del almuerzo y la cafetería de los trabajadores de Frankenberg estaba de bote en bote. Así comienza Carol, en la atestada cafetería de los grandes almacenes Frankenberg, donde Thérèse come nerviosa, con el folleto de bienvenida frente a ella, mientras se imagina cómo será llevar 15 años trabajando allí. Ella ha entrado solo para la campaña de Navidad. Es escenógrafa. Un conocido de su amigo Richard puede que le consiga un trabajo el mes que viene en un grupo de teatro. En los almacenes se intensificaban las cosas que, según ella recordaba, siempre le habían molestado. Los actos vacíos, los trabajos sin sentido que parecían alejarla de lo que ella quería hacer o de lo que podría haber hecho. Y ahí entraban los complicados procedimientos con los monederos, el registro de abrigos y los horarios que impedían incluso que los empleados pudieran realizar su trabajo en los almacenes en la medida de sus capacidades. La sensación de que todo el mundo estaba incomunicado con los demás y de estar viviendo en un nivel totalmente equivocado, de manera que el sentido, el mensaje, el amor o lo que contuviera cada vida nunca encontraba su expresión verdadera. Thérèse trabaja en la sección de muñecas. Una mañana, Thérèse se hace una herida golpeándose la rodilla con un carrito de reparto. Vuelve al mostrador con un algodón y una gasa en la herida. Sus ojos se encontraron en el mismo instante cuando Thérèse levantó la vista de la caja que estaba abriendo y la mujer volvió la cabeza, mirando directamente hacia Thérèse. Era alta y rubia, y su esbelta y grácil figura iba envuelta en un amplio abrigo de piel que mantenía abierto con una mano puesta en la cintura. Tenía los ojos grises, incoloros pero dominantes, como la luz o el fuego. Atrapada por aquellos ojos, Thérèse no podía apartar la mirada. Thérèse la ve avanzar lentamente hacia el mostrador y el corazón le da un vuelco. Siente cómo le arde la cara mientras la mujer se acerca más y más. Tiene unos serenos ojos grises, las cejas rubias que subrayan la curva de su frente. Thérèse piensa que su boca es tan sagaz como sus ojos, y cuando le pide que le enseñe una maleta que hay en el escaparate, su voz es como su abrigo, rica y suave, y de algún modo llena de secretos. Thérèse va a por una llave que nunca ha tocado, saca la maleta y se la da a la mujer, que pide que se la envíen y pregunta si llegará a Nueva Jersey antes de Navidad. Thérèse contesta que sí, y piensa que si no, ella se la entregará personalmente. Señora H.F. Eyre, dijo la suave y nítida voz, y Thérèse empezó a anotarlo en el impreso verde de pago contra reembolso. Como un secreto que nunca olvidaría, fueron apareciendo bajo la punta del bolígrafo el nombre, la dirección y la ciudad, algo que quedaría grabado en su memoria para siempre. «No habrá ningún error, ¿verdad?», preguntó la mujer. Thérèse percibió su perfume por primera vez y en lugar de contestar se limitó a negar con la cabeza. La mujer coge sus guantes del mostrador, se da la vuelta y empieza a alejarse lentamente. Thérèse ve cómo la distancia se hace cada vez más grande. Por debajo del abrigo de piel asoman sus tobillos blancos y delgados. Lleva unos sencillos zapatos de piel de tacón alto. En ese momento, su encargada, la señorita Hendrickson, le dice que debería haberle entregado un resguardo a la clienta. La mujer está solo a un par de metros, al otro lado del pasillo, en la sección de vestidos de muñecas. Thérèse duda un momento con el impreso verde en la mano y luego se acerca a la mujer llevando la hoja extendida. Le da el trozo de papel. Otra vez tras su mostrador, Thérèse miró las cajas apiladas y se puso a revolverlas como si estuviera buscando algo.
Esperó a que la mujer acabase en el otro mostrador y se fuera. Era consciente con horror de los momentos que pasaban, como si formara parte de un tiempo irrevocable, una felicidad irrevocable, porque en aquellos últimos segundos ella podía volverse y ver una vez más la cara que nunca volvería a ver. Pero la mujer vuelve a acercarse a ella. Se inclina otra vez sobre el mostrador, señala una muñeca y pide que se la enseñe. Y le pide que se la envíen también. De pronto, la mujer le dice a Thérèse que es un trabajo horrible, y Thérèse le dice que sí. La mira y tiene la sensación de que la conoce de algo, de que la mujer está a punto de darse a conocer y que las dos se reirán y comprenderán. La observa mientras se aleja con un paso tan lento como al acercarse. La ve mirar otro mostrador y golpearse 2 o 3 veces la palma de la mano con los guantes negros. Luego desaparece en uno de los ascensores. A media tarde bajó a la primera planta y compró una tarjeta de Navidad en la sección de tarjetas de felicitación. No era muy especial, pero al menos era sencilla en sobrio azul y dorado. Se quedó con la pluma pegada a la tarjeta pensando qué escribir. Usted es magnífica, o incluso, la quiero. Y por fin escribió muy deprisa algo dolorosamente torpe e impersonal, con un recuerdo muy especial de Frankenberg. Y en lugar de firma puso su número 645A. El último viernes, antes de Navidad, la señora Hendrickson le dice a Thérèse que la llaman por teléfono. Hay tanta gente que en aquel momento es imposible oír nada por un teléfono por la cantidad de gente que hay en los almacenes. Supone que será su amigo Richard, en plan gracioso. Pero cuando contesta, la operadora le pregunta si ella es la empleada 645A, Thérèse Bellivet. Thérèse se lleva el teléfono hacia el pequeño almacén que hay a unos pocos metros. El cable no llega y tiene que agacharse. «Hola», dijo la voz. «Bueno, quería darle las gracias por su tarjeta de Navidad». «Ah, usted es...» «La señora Ayr», dijo ella. «¿La envió usted o no?» «Sí», dijo Thérèse súbitamente rígida por la culpa, como si la hubieran descubierto cometiendo un crimen. Cerró los ojos y retorció el cable. Veía aquellos ojos risueños e inteligentes como los había visto el día anterior. «Siento haberla molestado», dijo mecánicamente en el tono con el que solía hablar a los clientes. La mujer se echó a reír. «Es muy divertido», dijo con soltura, y Thérèse percibió en su voz la misma nota que había escuchado el día antes y que tanto le había gustado, y sonrió. «¿Sí? ¿Por qué? Usted debe ser la chica de la sección de juguetes». La mujer se ríe y entonces Thérèse se da cuenta de que ella había pensado que quizá la tarjeta fuera de un hombre, algún otro empleado que la había atendido, y le dice que fue muy agradable atenderla. La mujer le propone que queden para tomar un café o beber algo. Thérèse dice que le encantaría y quedan al día siguiente para comer. La inspiración para este libro, cuenta la autora, me surgió a finales de 1948, cuando vivía en Nueva York. Había acabado de escribir Extraños en un tren, pero no se publicaría hasta fines de 1949. Acepté un trabajo de dependienta en unos grandes almacenes de Manhattan, durante lo que se conoce como las aglomeraciones de Navidad. Una mañana apareció una mujer rubia con un abrigo de piel. Yo me sentí extraña y mareada, casi a punto de desmayarme, y al mismo tiempo exaltada, como si hubiera tenido una visión. Después de trabajar me fui a mi apartamento, donde vivía sola. Aquella noche concebí una idea, una trama, una historia sobre la mujer rubia y elegante del abrigo de piel. Escribí unas 8 páginas a mano en mi cuaderno de notas de entonces. Era toda la historia del precio de la sal. Cuando se encuentran, la mujer le propone ir a la zona este a comer. Thérèse solo tiene 1 hora, sabe que llegará tarde, pero no le importa. No hablan por el camino, entran en un restaurante con vigas de madera y manteles blancos, prodigiosamente tranquilo y medio vacío. ¿Cómo se te ocurrió la fantástica idea de mandarme una tarjeta de Navidad? Me acordaba de usted, dijo Thérèse. Miró los pequeños pendientes de perlas que no parecían más claros que el pelo o sus ojos. Thérèse pensó que era hermosa, aunque en aquel momento su rostro era solo un borrón, porque no se atrevía a mirarla directamente. La mujer sacó algo de su bolso, un lápiz de labios y una polvera. Thérèse miró la funda del lápiz de labios, dorada como una joya y en forma de cofre.
Le hubiera gustado mirarle la boca, pero aquellos ojos grises que resplandecían como fuego la hicieron desistir. Thérèse le cuenta dónde vive. Le explica que sus padres han muerto, que lleva 2 años viviendo en Nueva York, pero no le cuenta que es escenógrafa, ni que a veces dibuja y pinta pequeñas esculturas, como cabezas de gato y figuritas que coloca en sus decorados de ballets. Tal vez porque piensa que no hace falta que se lo diga, como si los ojos de la mujer no pudieran mirar sin comprenderlo todo. Thérèse siente un deseo absurdo y embarazoso que intenta apartar de su mente. Una vez, sus manos se rozan por el dorso en la mesa y Thérèse siente que aquella parte de su piel revive y casi arde. Sigue contándole cosas de su vida y al final le pregunta su nombre de pila. Ella contesta que se llama Carol. Carol invita a Thérèse el próximo domingo a su casa y luego le dice que parece caída del cielo. Richard la estaba esperando en la esquina balanceándose alternativamente sobre los pies para soportar el frío. Aquella noche ella no tenía frío. Se dio cuenta de repente, aunque la gente iba por la calle arrebujada en sus abrigos. Cogió el brazo de Richard y se lo apretó afectuosamente. Richard le ha propuesto que se vayan juntos a Europa. Y esa noche le cuenta que ha reservado ya los billetes y le dice que le gustaría que compartieran un camarote. Coge de la mano a Thérèse y pasean. Thérèse piensa que parecen amantes. Lo que ella siente por Carol es casi amor, pero Carol es una mujer. No es que sea una locura, es felicidad. Se siente muy cercana a Richard y siente mucho cariño por él. Richard la invita a comer el domingo con su familia, pero Thérèse dice que no. La mano de Richard está húmeda y helada. Thérèse se suelta y Richard le dice que está muy rara. No hemos llegado muy lejos, ¿verdad?, dijo él repentinamente serio. Si ni siquiera quieres pasar un domingo conmigo, ¿cómo vamos a pasar meses juntos en Europa? Bueno, Richard, si quieres que cortemos todo esto... Terry, yo te quiero. Se frotó el pelo con la palma de la mano exasperado. Claro que no quiero romper, pero... Volvió a interrumpirse. Ella sabía lo que él quería decirle, que ella no le daba casi nada en lo referente al afecto. Pero no lo diría porque sabía que ella no estaba enamorada de él. Y por tanto, ¿cómo iba a esperar afecto? Richard le pide pasar la noche juntos, pero Thérèse dice que no. Recuerda la primera noche que le dejó quedarse y se estremeció. Había sentido de todo menos placer. La segunda vez había sido peor, le dolía tanto que se le saltaban las lágrimas. Entonces, con franqueza, le dice que no va a ir con él a Europa y que no quiere acostarse con él más veces. Y aún así, le pregunta si quiere subir un rato. Richard dice que no. Le dice que la quiere y se marcha. El domingo, Thérèse espera a Carol en la calle vacía. Carol llega tarde en un coche verde oscuro, tapizado de piel verde oscuro. Se dirigen hacia el oeste. Carol le propone que vayan a su casa en el campo. Había una esterilla metálica, un enorme buzón de latón muy brillante y un perro que ladraba sordamente a un lado de la casa, cerca del blanco garaje oculto por los árboles. A Thérèse le pareció que la casa olía a una especia, mezclada con otro olor, un olor que tampoco era el perfume de Carol. La puerta se cerró tras ella con un ruido repetido y ligero. Thérèse se volvió y vio a Carol mirándola desconcertada, con los labios entreabiertos por la sorpresa, y pensó que en un segundo después Carol le preguntaría: «¿Qué estás haciendo aquí?», como si se le hubiera olvidado o en realidad no quisiera llevarla a su casa. No hay nadie, excepto la doncella, que está bastante lejos. Van arriba, por una amplia escalera de madera, y pasan ante un cuadro que representa a una niñita pintada al óleo, con el pelo rubio y una barbilla cuadrada como la de Carol. Desde la ventana se ve un jardín. Carol se dirige a una habitación alfombrada y tapizada de verde. Thérèse no sabe qué decir o qué hacer. Carol le dice que esa es su habitación favorita, pero que su dormitorio está enfrente. La cama es de matrimonio. Hay una foto de Carol en el vestidor, con una niñita rubia en brazos. Salen al jardín. Luego comen, y luego Carol le pregunta a Thérèse si sabe tocar el piano. Y como Thérèse dice que sí, Carol le pide, casi le ordena que lo haga. Thérèse lo hace, pero está muy cansada. Carol se colocó detrás de ella y le puso las manos en los hombros. Thérèse se imaginó sus manos, fuertes y flexibles, con los delicados tendones marcándose mientras le presionaban los hombros. Pareció que pasaba mucho tiempo mientras sus manos se movían hacia su cuello y bajo su barbilla, un tiempo tan intensamente tumultuoso que empañaba el placer de sentir los dedos de Carol inclinándole la cabeza hacia atrás y besándola suavemente en el nacimiento del pelo.
Thérèse apenas pudo sentir el beso. Luego vuelven a subir. Carol le dice que no le vendría mal una siesta y le dice que se quite los zapatos y que ella le despertará en media hora. Thérèse se mete en la cama y Carol le echa la manta por encima. De pronto suena el teléfono. Thérèse oye a Carol hablar. Es su marido, Harg. Dice que va para allá. Cuando llega, Carol le presenta a Thérèse. El encuentro es tenso, se están divorciando y se ponen a discutir. Luego, Carol acerca el tren a Thérèse, que pregunta a Carol si volverán a verse, pero Carol no contesta. El martes es Nochebuena. Thérèse piensa que puede llamar a Carol el martes, aunque solo sea para desearle feliz Navidad. Pero ni un solo momento dejó de ver a Carol en su mente y le pareció que todo lo que veía lo veía a través de Carol. Las oscuras y lisas calles de Nueva York, aquella tarde, la mañana siguiente de trabajo, nada tenía importancia. Se echó en la cama y con un papel y un lápiz dibujó una línea y otra cuidadosamente. Nacía un mundo ante ella como un bosque radiante con miles de hojas trémulas. El mismo lunes, Carol le envía un telegrama diciéndole que la espera abajo a las 5. Cuando se ven, Carol le cuenta lo de su divorcio y Thérèse le aclara la relación que tiene con Richard. Vuelven a ir a casa de Carol. Compran un árbol de Navidad y Carol y Thérèse lo decoran. Luego se queda a dormir allí Thérèse. Por la mañana, una amiga de Carol llega a la casa, es Abby. Cuando Thérèse sale de su habitación, Carol está saliendo de la suya y ambas bajan a saludar a Abby. Pasan el día allí y es Abby quien lleva a Thérèse a su casa por la noche. 2 días después, Carol va a buscar a Thérèse a su casa y le regala una maleta. Thérèse le cuenta entonces que es escenógrafa. A Carol le sorprende mucho. Le dice que se va a ir de viaje una temporada. Cuando están hablando, llega Richard y Thérèse le presenta a Carol. Por la noche, Carol llama a Thérèse y le propone ir a Chinatown. Unos días después, Abby es la que llama a Thérèse y le propone que coman juntas. Quizá también ella estuviera enamorada de Carol. Eso la puso en guardia. Se había creado una rivalidad tácita entre las dos que la producía un curioso regocijo, un sentimiento de cierta superioridad respecto a Abby. Eran emociones que Thérèse no había experimentado hasta entonces, que ni siquiera se había atrevido a soñar, y por lo tanto emociones revolucionarias en sí mismas. Por eso, comer juntas en aquel restaurante se había convertido en algo casi tan importante como encontrarse con Carol. Abby no hace más que preguntarle cosas a Thérèse, pero no le cuenta nada de Carol, ni de ella misma. Thérèse nota que en su interior crece un resentimiento contra Abby y se hace incontrolable. Abby no es abiertamente hostil, pero Thérèse cree que tiene celos. Le dice que Carol tiene muchas preocupaciones ahora y que no quiere que lo pase mal ni que le hagan daño. Thérèse dice que nunca haría daño a Carol. Cuando salen del restaurante, Abby le propone dar un paseo. Thérèse acepta, aunque está cansada ya de Abby, de su engreimiento y sus preguntas directas y rudas. La hacen sentirse en desventaja. Abby le dice que a Carol le gustaría hacer el viaje con ella. Thérèse le contesta con calma que Carol no le ha dicho nada de eso, aunque el corazón le empieza a latir con fuerza. Estoy segura de que te lo propondrá. Irás con ella, ¿verdad? ¿Por qué tenía que saberlo Abby antes que ella?, se preguntó Thérèse. Sintió que se ruborizaba de indignación. ¿Qué significaba todo aquello? ¿La odiaba Abby? Si era así, ¿por qué no era más coherente? Pero después, al cabo de un instante, su enfado cedió y se sintió débil, vulnerable, desarmada. Thérèse le dice que eso es asunto de Carol. En cuanto Abby se va, Thérèse llama a Carol y quedan esa misma noche. Cuando Carol le habla del viaje, Thérèse le pregunta por qué se lo ha dicho antes a Abby que a ella. Y Carol le dice que Abby es amiga suya desde la infancia, que le cuenta todo. Thérèse está tentada de decir que no irá con ella. Incluso piensa que Carol se burla de ella. Dice que no sabe si es un buen momento y hablan de dinero, si tiene dinero para ir o no. Carol dice que no se preocupe por eso, pero Thérèse no puede permitirlo. Y al final le dice que sí, que irá. Thérèse vuelve a quedarse a dormir allí, en la habitación de las 2 camas. Hablan de las dificultades de Harg, el marido de Carol, las dificultades que le está poniendo para ver a la niña, Rindy. Antes de dormir, Thérèse le pide a Carol un beso de buenas noches. Y Carol le dice que le dará algo mejor, y le entrega un cheque de $200 para el viaje. Thérèse no lo quiere, lo deja en la mesilla de noche, bajo el borde del tapete de lino azul marino, fuera de la vista. Cuenta Patricia Highsmith.
Cuando escribí El precio de la sal, empezaban a aparecer un tanto tímidamente algunas novelas sobre la homosexualidad, aunque la propaganda de las fajas de los libros las calificaran de osadas. Y los homosexuales, hombres y mujeres, las leían como seguramente las leían también algunos heterosexuales, que sentían curiosidad hacia un sector de la sociedad para ellos desconocido, casi un submundo. En aquellos tiempos los bares gays eran sitios secretos y recónditos de alguna parte de Manhattan, y la gente que quería ir cogía el metro y bajaba una estación antes o una después para no aparecer como sospechosa de homosexualidad. Casi un mes después llega el momento de irse. Se van juntas, a pesar de Richard, a pesar de Harg, a pesar de Abby. Thérèse dejó que entrase una rendija de aire por su ventanilla. El aire era frío y el calor en los tobillos resultaba agradable. El reloj del salpicadero marcaba las 10 menos cuarto y de pronto pensó en la gente que estaría trabajando en Frankenberg, allí encerrados a las 10 menos cuarto de la mañana. Aquella mañana, la del día siguiente y la otra con las manecillas del reloj controlando cada uno de sus movimientos. Pero las manecillas del reloj del salpicadero no significaban nada para Carol y ella. Podían dormir o no, conducir o parar cuando se les antojara. De pronto, Thérèse se acuerda de que se ha olvidado el libro que está leyendo en la mesilla. Y dentro del libro había una carta para Carol, una hoja que sobresale por los dos extremos del libro. Espera que la criada no decida leerla. Intenta recordar si ha puesto el nombre de Carol en la carta, pero no está segura. Y el cheque, se le ha olvidado romperlo. Le dice a Carol lo del cheque, pero no lo de la carta. Comen en un restaurante de carretera y duermen en un hotel. Carol avanzó descalza, a pasitos cortos hacia el cuarto de baño que había en la esquina, gimoteando de frío. Llevaba las uñas de los pies pintadas de rojo y su pijama azul le quedaba grande. «Es culpa tuya por abrir tanto la ventana», le dijo Thérèse. Carol apartó la cortina y Thérèse oyó correr el agua de la ducha. «¡Ah, qué delicia tan caliente!», dijo Carol. «Mucho mejor que anoche». Era una lujosa habitación, con una gruesa alfombra y paredes forradas de paneles de madera. Todo estaba envuelto y sellado con papel celofán, desde las zapatillas de tela hasta la televisión. Thérèse está mirando un mapa de carreteras. Carol le pide que le acerque unos pantalones de su maleta y Thérèse ve un tubo niquelado asomando dentro de un jersey enrollado. Es una pistola. No dice nada y la deja donde está. A Carol también se le ha olvidado la toalla. Thérèse se la lleva. Sus ojos bajan sin querer desde la cara de Carol a sus pechos desnudos y más abajo. Cierra los ojos con fuerza y se acerca despacio a la cama, pero a través de sus párpados sigue viendo la imagen del cuerpo desnudo de Carol. En Ohio habían hecho algunas fotos, y como se las iban a revelar para el día siguiente por la mañana, se quedaron a pasar la tarde y la noche en una ciudad llamada Defiance. Durante toda la tarde pasearon por las calles, mirando los escaparates, caminando por silenciosos barrios residenciales, donde las luces mostraban el interior de los salones y las casas parecían tan confortables y seguras como nidos de pájaros. Llegan a Chicago la tarde del día siguiente. Cenan en un restaurante que da al lago. Aquella noche, Carol se sienta en el borde de su cama fumando un cigarrillo antes de apagar la luz. Thérèse intenta descifrar el significado de su mirada, inquieta y confusa. Carol ha pedido que la despierten a las 7 de la mañana para telefonear a su hija Rindy antes de que se vaya al cole. Thérèse todavía nota los efectos del alcohol que ha bebido en la cena, el hormigueo del champán que la acerca dolorosamente a Carol. Piensa que si se lo pide, Carol la dejará que esa noche duerma con ella en su cama. Quiere besarla, sentir su cuerpo junto al suyo. Se pregunta si Carol la rechazará, si desaparecerá en aquel instante todo el afecto que Carol pudiera sentir hacia ella. Y no se atreve, no se lo pide. Al día siguiente dejan Chicago y se dirigen a Rockford. Duermen en Waterloo. Thérèse está esa noche adormilada mientras anda por el vestíbulo del hotel. En la habitación se queda de pie junto al escritorio mirando a Carol. «¿Qué haces ahí de pie?», le preguntó Carol. «Vete a la cama, estás dormida». «Carol, te quiero». Carol se irguió. Thérèse la miró con sus ojos intensos y adormilados. Carol acabó de sacar su pijama de la maleta y bajó la tapa.
Se acercó a Thérèse y le puso las manos en los hombros. Se los apretó con fuerza como si le exigiera una promesa, o quizá intentando averiguar si lo había dicho de verdad. Luego la besó en los labios como si ya se hubieran besado millones de veces. «¿Tú no sabes que te quiero?», dijo Carol. Thérèse le pregunta si puede dormir con ella, pero Carol le señala la cama. Es una cama de matrimonio. Se sientan en pijama, bebiendo leche y compartiendo una naranja. Luego Thérèse deja la leche en el suelo y mira a Carol, que ya se ha dormido boca abajo, con un brazo hacia arriba, como siempre. Thérèse apaga la luz. Entonces Carol le desliza el brazo alrededor del cuello y sus cuerpos se encuentran como si todo estuviera preparado. La felicidad es como una hiedra verde que se le extiende por la piel. Thérèse desea no dormirse, pero cuando nota otra vez la mano de Carol en su hombro, está amaneciendo. Los dedos de Carol se tensaron en su pelo. Carol la besó en los labios y el placer la asaltó otra vez, como si fuese una continuación de aquel momento de la noche anterior en que Carol le había rodeado el cuello. «Te quiero», quería oír Thérèse otra vez. Pero las palabras se borraban con el hormigueante y maravilloso placer que se expandía en oleadas desde los labios de Carol hacia su nuca, sus hombros, que le recorrían súbitamente todo el cuerpo. Sus brazos se cerraban alrededor de Carol y solo tenía conciencia de Carol, de la mano de Carol que se deslizaba sobre sus costillas, del pelo de Carol, rozándole sus pechos desnudos. Y luego su cuerpo también pareció desvanecerse en ondas crecientes, que saltaban más y más allá de lo que el pensamiento podía seguir. Mientras, miles de recuerdos de momentos y palabras pasan volando por su cerebro como la estela de un cometa. Y en ese momento hay un espacio de azul pálido, creciente, en el que ella echa a volar de repente, como una larga flecha que parece cruzar un abismo increíblemente inmenso, arquearse más y más arriba en el espacio y no detenerse. Se da cuenta de que aún está abrazada a Carol, de que tiembla violentamente y de que la flecha es ella misma. Ve el claro pelo de Carol, su cabeza pegada a la suya. La estrecha aún más contra ella y siente sus labios contra los suyos, sonriendo. Patricia Highsmith escribe en un epílogo en 1983. El lector de la década de 1980 quizá encuentre a Thérèse demasiado tímida y vergonzosa como para ser creíble. Pero ella vivía en una época mucho más represiva. Hoy, una chica con sus ambiciones y su nivel de percepción conocería el mundo gay desde los 12 años de edad o desde la edad a la que descubriera hacia dónde se inclinaban sus deseos. Las revistas y los libros son ahora más sinceros y accesibles. Las actividades sexuales empiezan mucho más temprano que a los 19 años de Thérèse. Quizá ahora, incluso en las pequeñas ciudades, los chicos y chicas homosexuales salen a la luz en su temprana adolescencia y al menos descubren que no están solos en su desviación del camino habitual. Thérèse sale a comprar los periódicos mientras Carol se arregla. En el ascensor da una vuelta sobre sí misma en el centro exacto. Se siente un poco rara, como si todo se hubiera transformado y las distancias no fueran las mismas. Cuando Thérèse abrió la puerta de la habitación, la visión de Carol la atravesó como una espada. Se quedó un momento con la mano en el picaporte. Carol la miraba desde el cuarto de baño, sosteniendo el peine inmóvil por encima de su cabeza. La miró de la cabeza a los pies. «Nunca me mires así en público», le dijo. Thérèse tiró los periódicos sobre la cama y se acercó a ella. Carol la estrechó súbitamente entre sus brazos y se quedaron así como si nunca fueran a separarse. Thérèse se estremeció y las lágrimas afluyeron a sus ojos. Era difícil hallar palabras, encerrada entre los brazos de Carol más cerca que cuando se besaban. Thérèse le pregunta por qué ha esperado tanto, y Carol le contesta que porque pensaba que no habría una segunda vez, porque no quería que le volviera a pasar. Thérèse piensa en Abby, y es como una fina lanza de amargura cayendo entre las dos. Carol había querido también a Abby, y ahora se lo reprocha. Thérèse se pregunta si algún día Carol sentirá también haberle querido a ella. A lo largo de aquel día, Carol parece no prestarle atención deliberadamente, pero cuando Thérèse intercepta su mirada, los ojos de Carol sonríen.
Carol juega, apoyando la cabeza en su hombro cuando están frente a una máquina de cigarrillos, tocándole los pies por debajo de las mesas, pero cuando una vez Thérèse la toca el brazo mientras están eligiendo un dulce en una pastelería, Carol murmura no. Hablan de Abby. Carol le cuenta la historia entre ellas y le dice que Hark lo supo y que a ojos del mundo era algo abominable. Tienes que vivir en el mundo. Lo nuestro no tiene por qué significar nada en tu elección posterior sobre a quién prefieres querer. Miró a Thérèse y al fin Thérèse vio una sonrisa asomando levemente en sus ojos, lo que le devolvía a la verdadera Carol. Me refiero a las responsabilidades que adquieres en el mundo en el que vive otra gente y que puede no ser el tuyo. Ahora no es así, y por eso yo era justo la persona a la que no tenías que haber conocido en todo Nueva York. Porque yo te permito abandonarte y no te dejo que madures. Siguen viajando hacia el oeste, que se despliega como una alfombra mágica, con los ordenados y apretados grupos de granjas, graneros y silos que divisan desde media hora antes de llegar junto a ellos. Se preguntan qué pasará cuando vuelvan a Nueva York. Thérèse dice que ya no podrá ser lo mismo, pero Carol dice que sí, hasta que se canse de ella. Que quizá no vivan juntas, pero será lo mismo. Pasaron la noche en Lusk, cerca del límite de Nebraska y Wyoming. El recepcionista del hotel le dice que hay un mensaje para ella. Es un telegrama. Carol abre el telegrama y luego llama por teléfono. Thérèse pasea por el vestíbulo mientras Carol está en la cabina. Ve a Carol asentir despacio con la cabeza varias veces. Está hablando durante 3 o 4 minutos. Carol dice que no se pueden quedar allí. Cogen el coche y siguen carretera adelante. Hark ha enviado un detective para que la siga desde Chicago. Abby lo ha descubierto. Ahora quizá esté en Salt Lake City, buscándonos en todos los hoteles. Es un asunto muy sucio, querida. Lo siento, lo siento, lo siento. Carol se echó atrás en su asiento nerviosa. Quizá sea mejor que te ponga en un tren y te mande a casa. De acuerdo, si crees que es lo mejor. No quiero mezclarte en todo esto. Deja que me sigan hasta Alaska si quieren. No sé hasta dónde llegarán. No creo que muy lejos. Carol le dice que a lo mejor las han grabado con micrófonos. Le tiembla la comisura de la boca. Entonces Thérèse se acuerda de que ha visto al mismo hombre 2 veces. La primera vez en el vestíbulo del hotel de Waterloo y luego en un restaurante. Carol le hace contárselo todo 2 veces y describir al hombre con detalle. Pero es difícil de describir. Se devana los sesos para recordar hasta el último detalle, incluso el color de los zapatos de aquel hombre. Carol dice que tienen que buscarlo por 3ª vez. Carol le cuenta que Hark quiere a su hija solo para él y piensa que con esto podrá conseguirlo. Le pregunta a Thérèse si quiere irse, que si tiene miedo. Thérèse dice que no tiene miedo. Siente los ojos de Carol examinándola tan severamente como en Waterloo cuando le dijo que la quería. Entonces Carol dice que no se vaya, que la quiere con ella. Por la mañana se quedaron la una en brazos de la otra hasta mucho después de que el sol entrara en la habitación. El sol les enviaba sus rayos cálidos a través de la ventana del hotel en la pequeña ciudad cuyo nombre ni siquiera se habían enterado. Thérèse no estaba preocupada. El pánico del primer momento se había desvanecido. Estaba alerta, pero no como la tarde anterior, justo después de Salt Lake City. Carol quería tenerla consigo y pasara lo que pasase se enfrentarían a ellos sin huir. ¿Cómo era posible estar enamorada y tener miedo?, pensó Thérèse. Eran cosas contradictorias. ¿Cómo era posible tener miedo cuando las dos se hacían más fuertes juntas cada día y cada noche? Cada noche era distinta y cada mañana. Juntas eran poseedoras de un milagro. Se dirigen hacia Estes Park, un parque natural. Es un pueblo de casas de troncos de madera oscura, tiendas y hoteles. Hay música y la gente pasea por las calles iluminadas, con las cabezas erguidas, como si estuviesen encantados. En Denver, Carol vende su anillo de compromiso en una joyería. A Thérèse le inquieta un poco, pero Carol le dice que el anillo no significa nada para ella y que de todas maneras odia los diamantes y que es más rápido que telegrafiar a su banco para sacar dinero. Van a un hotel que da la espalda a la ciudad, está orientado a las montañas. Carol ha alquilado también la habitación contigua, que tiene una puerta de acceso a la suya, aunque no piensan usarla excepto para dejar las maletas. Piensan quedarse una semana, o más tiempo tal vez. El segundo día, por la mañana,
Teresa se encuentra a Carol inclinada sobre la mesita de noche, buscando un micrófono. Había otros días en los que se iban solas en coche hacia las montañas y se desviaban por cualquier carretera que encontrasen. Una vez llegaron a un pueblecito que les gustó y pasaron la noche allí sin pijama ni cepillo de dientes, sin pasado ni futuro, y la noche se convirtió en otra de aquellas islas en medio del tiempo, suspendida en algún lugar del corazón de su memoria absoluta e intacta. O quizá no era más que felicidad, pensó Teresa. Una felicidad completa que debía ser bastante rara, tan rara que muy poca gente llegaba a conocerla. Teresa siempre busca al hombre, pero Carol no. Carol ni siquiera ha vuelto a mencionarlo. Teresa está encantada de estar con Carol. Está orgullosa de ella y solo tiene ojos para ella. Carol la enseña a conducir en las carreteras que hay al pie de las montañas, por donde apenas pasan coches. En Denver se examina y le dan el permiso. Una noche, a la hora de cenar, Teresa ve al hombre, sentado, solo a una mesa, a la izquierda de Carol, detrás de ella. Teresa se atraganta y deja caer el tenedor. El corazón le empieza a latir como un martillo. Alza los ojos hacia Carol, que se interrumpe en la mitad de algo que está diciendo. Le dice a Teresa que disimule para que él no se dé cuenta de que le han reconocido. Carol encuentra esa noche en la habitación un pequeño dispositivo en un rincón bajo la mesita de noche. Probablemente el hombre debe tener una llave maestra. Deciden irse al día siguiente. Carol le pide a Teresa que averigüe si puede el tipo de coche que lleva el hombre. Aquella noche, buscando en el mapa de carreteras la ruta que harían al día siguiente, hablando como si fueran una pareja de extrañas, Teresa pensó que seguramente aquella no sería la última noche. Pero en la cama, cuando se dieron un beso de buenas noches, Teresa sintió la repentina liberación de las dos, aquella respuesta saltarina en cada una de ellas, como si sus cuerpos estuvieran hechos de una materia que iba unida al deseo. Teresa sabe que nada será igual durante el resto del viaje, aunque Carol habla de ir a Washington y quizá a Canadá. Pero Teresa intuye que el objetivo de Carol es Nueva York. Pasan la noche en un camping montado como un campamento indio. Teresa está de pie junto a la ventana con el brandy en la mano, esperando que Carol salga de la ducha cuando ve un coche que se acerca a la amplia tienda de la oficina del camping. Cree que es el detective. Llama a Carol y se lo cuenta. El coche se dirige al garaje. Es un sedán negro de 2 puertas. Carol se sienta en la cama con un suspiro y le dedica a Teresa una rápida sonrisa cansada y aburrida, con resignación, impotencia y rabia. Le pide que se duche y se vuelven a vestir. Teresa se duchó y una vez vestida se tumbó junto a Carol. Carol había apagado la luz. Fumaba un cigarrillo tras otro en la oscuridad y no decía nada hasta que al final le tocó el brazo a Teresa y le dijo: «Vámonos». Eran las 3:30 de la madrugada cuando salieron del camping. Habían pagado por adelantado. No se veía ninguna luz y a menos que el detective estuviera vigilándolas con la luz apagada, nadie las observaba. Cuando empieza a amanecer, un coche de la policía las detiene por exceso de velocidad y Carol tiene que pagar una multa de $22. Tienen que retroceder, además, 50 kilómetros siguiendo al policía de tráfico hasta un pueblecito. Luego, como van un poco más despacio, Teresa tiene la aterradora sensación de que no avanzan, como si fuera la tierra la que pasa bajo ellas y ellas sigan inmóviles. Hacia las 8 de la mañana, agotada, ve detrás de ellas un sedán oscuro de 2 puertas. Carol aminora la velocidad hasta casi pararse. Cuando el coche las adelanta, ven que es el detective. Entonces Carol decide hablar con él. Pone el coche a la altura del coche del detective y le hace una seña bajando la mano. El coche del hombre reduce la velocidad, se dirige al arcén y se detiene. Dice que él solo hace su trabajo. Carol le pide que las deje en paz, que ella tiene lo que quiere, pero el detective tiene orden de seguirlas hasta que vuelvan a Nueva York. Y aconseja a Carol que lo haga, pero Carol dice que no va a volver. «Creo que volverá usted a Nueva York. Le estoy dando un buen consejo. Es su hija lo que está en juego. Supongo que ya lo sabe, ¿verdad? Mi hija es mía». Al hombre se le retorció una de las arrugas de la mejilla. «Los seres humanos no somos propiedad de nadie, señora Hay». Carol pone el coche en marcha. Busca la mano de Teresa y se la aprieta un momento para darse confianza. Luego el coche sale disparado. Teresa apoya los codos en las rodillas y se aprieta la frente con las manos, rindiéndose a un impacto y a una vergüenza que nunca había sentido. Carol llora en silencio. Teresa
Mira sus labios curvados hacia abajo como el puchero de una niña. Carol le pide que coja la pistola. El detective aún la sigue. Carol tiene cogida la mano de Thérèse y conduce con la izquierda. Thérèse se niega a coger la pistola en principio, pero luego se inclina hacia la maleta y se la da. Carol se desvía súbitamente por una pequeña carretera que atraviesa prados en pendiente y luego gira y se adentra en un bosque. En una curva detiene el coche descuidadamente en medio de la carretera, saca la pistola y sale del coche, sola. Thérèse oyó el automóvil que se acercaba. Carol avanzó lentamente y después, a la vuelta de la curva, apareció el coche del detective. No iba muy deprisa, pero los frenos chirriaron y Carol se echó a un lado de la carretera. Thérèse abrió la puerta ligeramente y se apoyó en la ventanilla. El hombre salió del coche. «¿Y ahora qué?», dijo alzando la voz en medio del viento. «¿Y a usted qué le parece?», dijo Carol acercándose a él. «Quiero todo lo que tenga sobre mí, cintas y todo». El detective dice que ya lo ha mandado todo a Nueva York y Carol le dice que le dé lo que tenga. Le ofrece $500 por todo el material y el detective le dice que sería tirar el dinero, pero le da 2 pequeñas cintas. Carol le dice que si ya lo ha mandado todo, ya puede retirarse, pero el detective le contesta que le pagan para seguirla, hasta que vuelva a Nueva York. Cuando Carol vuelve al coche está tan pálida como si se hubiera desmayado. Thérèse le rodea los hombros con el brazo, le aprieta la hombrera del abrigo y se siente tan inútil como si fuera un extraño. Queman las cintas que les ha dado el detective. Carol decide ir a la ciudad más cercana, Omaha, para llamar a Abby y a su abogado. Carol está agotada, así que Thérèse se pone al volante. Ahora acababa de ver lo que antes solo intuía, que el mundo entero estaba dispuesto a convertirse en su enemigo. Y de pronto lo que Carol y ella habían encontrado juntas ya no parecía amor, ni una cosa feliz, sino un monstruo que se situaba entre las dos y las encerraba en un puño. En el hotel, Carol llama a Abby. Ella no sabe qué está pasando exactamente, pero está convencida de que se está tramando algo malo. Cuando suben a la habitación, Thérèse le cuenta lo de la carta que se dejó dentro del libro, en la mesilla, y le pide perdón por no habérselo contado antes. Deciden no quedarse allí y conducen todavía 120 kilómetros más, hasta Des Moines. Allí, Carol le plantea a Thérèse que se quede con el coche en algún hotel mientras ella va solo una semana a Nueva York a solucionarlo todo. Thérèse siente como si Carol la hubiera empujado a un rincón de la mente para hacer frente a algo más importante. En el espejo vio a Carol acercarse por detrás. La respuesta fue el placer de sentir los brazos de Carol deslizándose en torno a ella impidiéndole pensar. Y Thérèse se volvió antes de lo que pensaba y se quedó de pie junto a la esquina del tocador mirando a Carol, momentáneamente confundida por la ambigüedad de lo que estaban hablando, el espacio y el tiempo, el metro que ahora las separaba y los 3.200 kilómetros que las separaría luego. Como señala Patricia Highsmith, El precio de la sal fue rechazada por el primer editor que la leyó y aceptada por el segundo. Tuvo serias y respetables críticas en su edición de tapa dura. Sin más críticas, fue una victoria aplastante en su edición de bolsillo, porque la publicidad fue únicamente de boca a boca. Mucha gente debió de identificarse con Carol o Thérèse. Así, un libro que al principio fue rechazado llegó arriba del todo. Me alegra pensar que les dio a varios miles de personas solitarias y asustadas algo en qué apoyarse. En esta época debe de haber pocas Thérèse, pero siempre habrá Carols en miles de ciudades con historias similares, que a las furias del infierno tienen que añadir la furia del marido y padre que ha perdido el amor de su mujer por otra mujer. Carol vuelve a Nueva York y Thérèse se queda con el coche. La primera noche vuelve al hotel donde han estado juntas en Sioux Falls. No sabe qué hacer, sola. Salieron de Nueva York hace 29 días. Llama a Carol por la noche. Le dice que ha encontrado el cheque, pero que la carta ha desaparecido. Al día siguiente, Thérèse encuentra una habitación a su gusto en una casa de una de las calles que suben hacia las colinas, una amplia habitación que da a la fachada principal. Se pone a trabajar en maquetas de decorados que piensa enseñarle a un productor teatral cuando vuelva a Nueva York. Cuando llama a Carol, nadie contesta. No puede hablar con ella hasta el día siguiente. Carol le cuenta que se lo ha contado todo a su abogado, pero que no pueden hacer nada hasta averiguar los siguientes movimientos de su marido. Thérèse nota a Carol cierta brusquedad y le pregunta si no ha cambiado de opinión respecto a nada. Carol le dice que no. Thérèse siente que le invade la primera oleada de sorda soledad. Y así
Pasa una semana. Escribe a Carol y recibe respuesta. Querida, no tengo ni idea de hasta dónde ha llegado todo esto. Para que tengas una idea del ambiente, te diré que nadie me dice nada, que voy descubriendo las cosas de pronto. Si alguien está en posesión de los hechos es Arch. He hablado con él por teléfono y se niega a decirme nada, lo cual forma parte de un plan suyo para aterrorizarme y para que ceda terreno antes de que empiece la batalla. No me conocen. Ninguno de ellos me conoce si se creen que me voy a rendir. La lucha, por supuesto, es por Rindy. Y sí, querida, me temo que la habrá y que no podré marcharme el 24. Y lo más terrible es que la carta que se dejó Therese podría ser la mejor arma que tiene ahora Harg. Carol se despide con mucho cariño, pero poco después Therese recibe un telegrama en el que Carol le pide que no la llame durante un tiempo, que se lo explicará más adelante. Pasan los días. Therese vuelve a escribir a Carol diciéndole que no puede soportar estar lejos de ella, preguntándole cuándo volverá o si debería ir ella a Nueva York. La respuesta llega una mañana, con un cheque de $250. Carol dice que le es imposible ir antes de 2 semanas, como mínimo. El cheque es para que coja un avión a Nueva York y mande el coche al este. Al cabo de los días de no saber nada, Therese no aguanta más y decide llamar por teléfono a Carol. Lo primero que le dice Carol es que probablemente estén grabando la llamada y le pide que cuelgue. Therese le pregunta si podrán verse cuando ella vuelva a Nueva York y Carol contesta que no lo sabe y le dice que le ha escrito una carta. Querida, al final ni siquiera habrá juicio. Esta mañana me han informado en privado de las pruebas que Arch había acumulado en mi contra. Sí, tenía unas cuantas conversaciones grabadas, principalmente las de Waterloo. Y sería inútil intentar enfrentarse a un tribunal con todo eso. Debería darme vergüenza. No por mí, sino por mi hija. Pero no me decido a decirte que no quiero que aparezcas. Esta mañana todo ha sido muy sencillo. Simplemente me he rendido. Los abogados han dicho que lo más importante era lo que yo pretendiera hacer en el futuro. Y de eso depende el que yo pueda volver a ver a mi hija o no. Porque Arch tiene ahora la custodia total. La pregunta era si dejaría de verte. Le cuenta que había una docena de personas que hablaban como jueces en el día del juicio final, recordándole sus deberes, su posición y su futuro. Les he dicho que dejaría de verte. Me pregunto si podrás entenderlo, Therese, porque eres muy joven y porque nunca has tenido una madre que cuidara de ti desesperadamente. Por esa promesa, ellos me han ofrecido una maravillosa recompensa, el privilegio de ver a mi hija unas pocas semanas al año. Therese deja de leer. Carol ha elegido a su hija. Tiene la fantástica revelación de que Carol solo le ha entregado una pequeña fracción de sí misma y que de pronto el mundo entero del último mes, como una tremenda mentira, se ha agrietado y casi derrumbado. Carol le pide que no la odie y le dice que cuando vuelva le gustaría hablar con ella, una sola vez. Therese no puede continuar leyendo. 8 días más tarde sale hacia Nueva York. Quiere mudarse, volver a ver a algunas de las personas de quienes se ha alejado desde el otoño anterior, empezar a ir a clases nocturnas, cambiar su guardarropa completamente. Cuando entra en su antigua habitación se da cuenta de lo pequeña y trágica que parece. Piensa que llamará a Abby al día siguiente y quedará con ella para devolverle el coche de Carol, pero lo que hace al día siguiente es llamar a Carol y quedar con ella. Carol llegó 1/4 de hora tarde. Therese se sentó a esperarla en una mesa desde donde pudieran ver las puertas de cristal que daban al bar y al final vio a Carol empujar una de las 2 puertas y sintió que la tensión surgía en ella, como un pequeño y sordo dolor. Carol llevaba el mismo abrigo de piel, los mismos zapatos de ante negro que calzaba el día que Therese la vio por primera vez. Pero en esta ocasión lucía un pañuelo rojo sobre su rubio pelo. Le vio la cara más delgada, alterada por la sorpresa. Esbozó una leve sonrisa. Lo primero que hace es preguntar a Therese si la odia. Y Therese dice que no, que nunca la ha odiado, que ha aprendido cosas. Hablan del día que se conocieron en los almacenes. Therese le ha traído un regalo, una palmatoria. Mira la mano de Carol y cierra los ojos. «Te quiero», dijo Carol. Therese abrió los ojos pero no levantó la vista. «Sé que tú no sientes lo mismo por mí, Therese, ¿verdad?».
Teresa sintió el impulso de negarlo, pero ¿podía? No sentía lo mismo. No lo sé, Carol. Carol le cuenta que se ha negado a hacer ciertas promesas a su exmarido y que podrá ver a su hija de Pascuas a Ramos. Teresa no puede evitar sonreír porque está contenta de que Carol se haya negado, de que siga siendo tan orgullosa. Le dice que van a vender la casa y que ella ha cogido un apartamento en la avenida Madison y un trabajo. Va a trabajar para una tienda de muebles de la Cuarta Avenida. El apartamento es bastante grande para dos. Esperaba que te gustara y quisieras venir a vivir conmigo, pero supongo que no querrás. A Teresa le dio un vuelco el corazón, como el día en el que Carol le había llamado a los almacenes. Algo respondió dentro de ella. Contra su voluntad la hizo sentir muy feliz y orgullosa. Orgullosa de que Carol tuviera el valor de decir cosas así, de que Carol no perdiera el coraje. Teresa se siente al borde de un abismo. El rencor ha desaparecido. Solo falta la decisión. Un hilo fino suspendido en el aire, sin nada que tire de él en uno u otro extremo. A un lado, Carol, y al otro, un interrogante en el vacío. No, dijo Teresa. Creo que no, porque me traicionarías otra vez. Eso era lo que había pensado en Sioux Falls y lo que había intentado escribir o decir. Pero Carol no la había traicionado. Carol la quería más que a su hija. Esa era una de las razones por la que no había hecho ninguna promesa. Carol le pregunta si es su última palabra. Y Teresa dice que sí, mirándola, deseando alargar las manos, tocarle el pelo y acariciárselo con fuerza entre sus dedos. Le entran ganas de echar a correr, de salir por la puerta hasta la acera. Le dice a Carol que tiene que ir a una fiesta donde puede conseguir trabajo, que si quiere ir con ella. Pero Carol le dice que ha quedado en el Élysée. Teresa tiene la sensación de que no volverá a verla. Se separan en la acera. Teresa corre por la avenida hacia la fiesta. Están los principales productores de teatro, es su oportunidad, pero no hace más que pensar en Carol. Piensa que tal vez vuelva para preguntárselo una vez más. La antigua Carol lo haría, pero la nueva no. Teresa aparta la vista de la puerta como si temiera que Carol pudiera reaparecer y ella tenga que decirle otra vez que no. Y de pronto decide marcharse. Sonrió para sí. Sintió el aire frío y dulce en la frente. Oía su leve rumor como el de unas alas que se deslizaran junto a sus oídos y se sintió volar por las calles y aceras hacia Carol. Y quizá Carol ya lo supiera en aquel momento, porque otras veces Carol había adivinado cosas así. Cruzó otra calle y allí estaba la marquesina de Élysée. Se queda en el umbral, mirando por encima de la gente hacia las mesas del salón. La luz no es muy intensa y al principio no la ve. Carol tampoco la ve. Hay un hombre sentado frente a ella. Carol se echa el pelo hacia atrás. Teresa sonríe. Aquel gesto es Carol. Es la Carol que siempre ha amado y a la que siempre amará. Será como volver a conocerla. Será Carol en miles de ciudades y en miles de casas, en países extranjeros a los que irán juntas. Y lo será en el cielo y en el infierno. Teresa esperó. Después, cuando estaba a punto de avanzar hacia ella, Carol la vio. Pareció contemplarla incrédula un instante, mientras Teresa observaba cómo crecía su leve sonrisa antes de que su brazo se levantara de repente y su mano hiciera un rápido y ansioso saludo que Teresa nunca había visto. Teresa avanzó hacia ella. Y así les hemos contado Carol, de Patricia Highsmith. Hemos seguido la edición de Anagrama, con traducción de Isabel Núñez y José Aguirre. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Nuria Huéscar y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.